La propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Estado compre una cosecha de los cultivadores de coca en el Cauca con el objetivo de estimularlos a la transición a economías legales ha generado un debate profundo sobre si es constitucionalmente posible que el país haga ese tipo de transacciones, así como la inquietud sobre qué podría hacer con todo eso. Además, si realmente serviría para ese objetivo. Mientras tanto, se reactiva el debate sobre los valores ancestrales y culturales de la planta frente a la economía ilegal de la base de coca y las cifras alarmantes de aumento de cultivos ilícitos que actualmente no son erradicados. Una radiografía histórica del problema. Además, sobre la denuncia que hace el presidente acerca de la compra del software espía Pegasus y el transporte de dinero con el que presuntamente se habría comprado, un panorama de lo que necesita el caso para que sea investigado por las autoridades. Hoy es miércoles 23 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Vamos primero con una actualización de algunas de las últimas noticias. El gobierno todavía verifica una información que se difundió sobre el posible fallecimiento de Iván Márquez en Venezuela. Esto lo dijo el comisionado Oti Patiño. Hay rumores de que el jefe de la denominada Segunda Marquetalia habría muerto en medio de una cirugía. Recordemos que no es la primera vez que se difunde este tipo de información. En algún momento también se llegó a decir que Iván Márquez había muerto y luego de un tiempo reapareció en medios de comunicación e incluso hablando ante cámara, lo que desmintió por supuesto la noticia. En este punto están las cosas de la misma forma. Durante la tarde de este martes surgieron rumores del posible fallecimiento de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, disidente de las FARC y jefe de la denominada Segunda Marquetalia. El gobierno, el presidente, dice que está verificando las versiones. No se ha confirmado nada, hemos indagado por varias vías, pero hasta ahora no tenemos ninguna confirmación ni tampoco negación, dijo el comisionado Oti Patiño. Agricultores siguen en paro campesino. Hay una serie de vías que están bloqueadas en 6 departamentos por la presencia de campesinos que han bloqueado. Estas son las vías en Santander, Boyacá, norte de Santander y el noreste antioqueño. En esos departamentos se siente la presión. ¿Qué es lo que ocurre detrás de estos diálogos? Protestantes en diálogo con este medio dijeron que entre las causas que han llevado a que se tomen las vías de hecho está que las leyes ambientales a su juicio los afecta a ellos. Mencionan una delimitación que no les permite trabajar y por eso se niegan a la frontera agrícola y a la ley 1930, en las cuales para ellos los lleva al despojo total de tierras. Al respecto y desde la concentración de la COP16, la ministra Susana Mohammad confirmó que se comienzan mesas de diálogo ante el paro. Dijo que en este punto habrá conversación con los representantes. Este gobierno respeta el derecho a la protesta pacífica, dijo la ministra. El gobierno está siempre dispuesto al diálogo y estamos esperando poder instalar mesas de diálogo con los actores. Centros Poblados, la firma detrás del millonario escándalo de corrupción por la contratación que significó pérdidas por 70.000 millones de pesos, tendrá que pagarle al Estado 27 millones de pesos. Así lo determinó la Contraloría, que encontró responsable fiscalmente al consorcio por irregularidades en la ejecución del contrato 1043 del 2020 para llevar internet a las zonas rurales. Recordemos que recientemente fue noticia que la Procuraduría archivó el proceso contra la exministra de Tecnologías Karen Abudinen por ese escándalo, considerando en ese punto que no tendría responsabilidades por el caso de los dineros perdidos. Sin embargo, el país sigue esperando recuperar ese dinero.
El presidente Gustavo Petro asegura que el director general de NSO Group, una firma israelí, estuvo en Colombia recibiendo el dinero por el pago del software Pegasus y señaló esta actividad como lavado de activos. En una breve declaración en medios, lo hizo este lunes, dijo que el gobierno conoció que los ocupantes de los 2 vuelos en los que supuestamente se transportó a Israel el pago por $11 millones estarían estos representantes de estas empresas, mencionando el nombre de Ran Gonen. Esta declaración la entrega después de que la revista Raya, considerada como una revista pro gobierno, publicara una investigación en la que se refiere a, entre 2 casos, la llegada desde Tel Aviv de un avión de placas MABGG al hangar de la Policía Antinarcóticos el 25 de junio de 2021, señala el presidente. Dice que allí se habría hecho el pago por $5,5 millones en un vuelo que saldría directo hacia Israel y que el siguiente vuelo fue reportado en el mes de septiembre de ese mismo año, 2021, y habría seguido la misma lógica, con una ruta Bogotá-Tel Aviv y sin dejar rastros de la transacción económica hecha en Bogotá. El presidente agregó a esa investigación el nombre de Ran Gonen del NSO Group, pero también unió los nombres de Yehuda Lahab, director de negocios, y de Odeg Gindi, quien habría estado en los 2 vuelos, así como Moshe Zahar, que supuestamente tuvo contratos con la DIPOL en el año 2013. De todos modos, está pendiente saber el alcance que van a tener estas declaraciones, porque hasta este punto, desde la fuerza pública y desde diferentes instancias, no se han encontrado rastros de la supuesta compra de Pegasus. De todos modos, no son pocas las voces que reclaman por qué no se está investigando esto, es decir, hasta dónde va a llegar este señalamiento de Pegasus. Recordemos que la primera vez que el presidente se refirió a la compra de Pegasus fue el 4 de septiembre, 2 días antes de que se disolviera el paro camionero. Mucha gente incluso relacionó una cosa con la otra, porque el presidente en ese momento en sus declaraciones, en lugar de, digamos, referirse al paro camionero, se refirió a Pegasus y al escándalo que representaba la compra con dineros que serían lavado de activos de millones de dólares para la compra de este software. ¿Qué se sabe hasta este punto? Lo primero, que hasta el momento la fiscalía no ha hecho no ha comenzado ninguna investigación al respecto. Y esto es clave. Si el presidente aporta al material a la fiscalía y la fiscalía decide comenzar la investigación, empezaría entonces sí una investigación en firme. El mandatario ya dijo de todos modos que aportará esta información revelada para que la Procuraduría y la Fiscalía investiguen a profundidad las posibles irregularidades. Hay que decir que el 8 de septiembre, en ese momento, la fiscal Luz Adriana Camargo dijo que no había pruebas de que se haya utilizado el sistema Pegasus para chuzar a magistrados o a ciudadanos. Había comentado en ese momento que se había reunido con el presidente Petro una hora antes de la locución en la que denunció el software por parte del gobierno del presidente Iván Duque, el gobierno anterior. Ante este señalamiento, el que se ha pronunciado es el exsecretario general para la presidencia de la República, Víctor Muñoz, en ese entonces del gobierno Duque, e insistió en que ninguna instrucción hubo al respecto para ningún funcionario conforme a la ley y la Constitución, y dijo que desde la presidencia en ningún momento se ordenó, avaló o dio lineamiento alguno para negociar o adquirir plataformas como Pegasus. Otros funcionarios, exfuncionarios de ese gobierno han dicho que esto no tiene lugar y que no existe en la cabeza que se hubiese hecho cualquier tipo de adquisición y de transferencia de dineros de estas características. Desde la misma DIPOL dijeron en su momento que no había señales de haber hecho ese tipo de transacciones en el pasado. Y esto ha llevado a que con las filtraciones del presidente Gustavo Petro, la inteligencia global, las áreas de inteligencia señalan a que el presidente violó algunos de los principios
de la información sobre el lavado de activos que circulan en estas agencias de inteligencia. Hay que ver el efecto que puedan tener en este punto las nuevas declaraciones. Recientemente el presidente Gustavo Petro abrió la puerta a una nueva discusión nacional, como muchas de las que el presidente plantea y que terminan siendo un debate desde muchos ángulos, y es la idea de comprar una cosecha de la hoja de coca a los cultivadores de coca para hacer un proceso de transición de estos cultivos que al final de cuentas Colombia ha venido combatiendo desde diferentes gobiernos la proliferación de los cultivos de coca. Ha habido mecanismos como la erradicación, pero ante las cifras recientes en las que se nota que Colombia ha aumentado la producción de cocaína y que la hoja de coca es el punto inicial de todo el proceso, pues queremos hablar con John Torres, editor de Mesa Central del Tiempo, para preguntarle cómo ha sido recibida esta propuesta del presidente Petro y qué inconvenientes se va a encontrar en el camino. Bienvenido. Carlos, pues esta propuesta surge sobre todo en medio de la operación que busca recuperar el control del Estado sobre un corregimiento del municipio de Argelia que se llama El Plateado, que literalmente está inundado de coca, o sea, no parece plateado sino verde coca. Y es uno de esos grandes emporios del narcotráfico en Colombia hace muchos años, porque allá hay un gran abandono estatal. Y el presidente ha echado literalmente ese globo el viernes pasado, el mismo día también que se conoce un informe de SIMSI. SIMSI es el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en Colombia, una medición que realiza la ONU y que lo que encontró es que estamos en un mar de coca, pero que ese mar de coca además está produciendo un mar de cocaína. Usted decía que Colombia ha venido combatiendo los cultivos ilícitos relativamente sí, en los últimos 2 años muy poquito, porque ha habido un cambio de énfasis del gobierno del presidente Gustavo Petro. Él lo ha repetido en diferentes escenarios, que para su gobierno no es importante combatir los cultivos, en tanto y en cuanto él piensa que esto afecta a campesinos cocaleros. Lo que ha demostrado el informe de SIMSI es que la disparada de la coca en los últimos 2 años ha sido muy grande, y esto está terminando también en una mayor productividad y en una mayor ganancia para los narcotraficantes. Lo que encontró la medición de SIMSI en el año 2023 es que los cultivos crecieron un 10%, ya habían crecido un 13% en 2022, y llegamos a las 253.000 hectáreas de coca, que es el área con coca más grande en toda la historia desde que se realizan mediciones. Pero esto, que como les digo es un crecimiento del 10% en el año 2023, se reflejó también en un aumento del 53%, o sea, más de la mitad de la productividad de la coca. Pasamos de algo así como 1.738 toneladas métricas a 2.600 y pico toneladas métricas. Es un salto que es muy, muy grande y que se explica no en ese crecimiento de 10.000 hectáreas, sino en que todas esas hectáreas anteriores, que llevamos ya varios años de no combatirlas, que no se fumigan hace más de 8 años por cuenta de una decisión de la Corte y también del acuerdo con las FARC, y por cuenta de que ya no se está erradicando coca, hay una situación, y es que las matas de coca, en la medida en que tienen más edad, son más productivas. Y los narcos han aprovechado que no se están destruyendo cultivos de coca para tener grandes plantaciones de coca. Son mucho más productivos, y esto está conduciendo a este panorama en medio del cual el presidente hace la propuesta que usted dice. Y yo decía que se trata de un globo porque pues realmente ni legalmente ni desde el punto de vista de la infraestructura, Colombia tiene cómo hacerlo por lo menos a corto plazo. Y además esto no es nuevo. El presidente en julio del año 2023 anunció que se iban a crear fábricas en Colombia para comprar la producción de coca, la hoja de coca, y hasta ahorita no tenemos la primera y ya han pasado 14, 15 meses. John, recuerdo que en enero del 2023, si mal no estoy, fue una marca que arrojó mucho de esto, y es que hubo 0 hectáreas de coca. Entiendo que fue enero del 2023, 0 hectáreas de coca erradicadas. Entonces, y
el gobierno Petro ha destacado muchísimo sus resultados en incautación de drogas, es decir, posterior a toda la producción, a todo el tratamiento, a la base de coca, para crear la cocaína. Termina esta cocaína intentando los canales de distribución y de salir del país, y el gobierno ha dicho: nosotros somos los que más incautamos coca. ¿Estamos incautando porcentualmente más o simplemente hay más coca, entonces hay más incautación? No, vea que, o sea, claramente no se puede desconocer que hay una gran labor en incautación. La incautación de coca el año pasado estuvo también sobre el orden de las 740, si no estoy mal, toneladas, que es una marca histórica. Pero esto no significa que haya habido un cambio de énfasis, porque cuando usted se fija en las incautaciones, históricamente, pues Colombia siempre ha incautado mucha coca. Y lo que ha pasado en los últimos 10 años es que cada año se rompe la marca del año anterior. Probablemente en este 2024 rompamos la marca de las 743 toneladas de coca INA incautadas. Y eso está bien porque hay una gran labor de la policía, de la fiscalía, de las fuerzas militares, de la armada. Y esto se sigue haciendo, pero no es que esto se lo hayan inventado hace 2 años. Colombia siempre ha venido incautando mucha cocaína. Lo que hay aquí, desafortunadamente, es una visión muy simple de la realidad. El presidente Petro, no sé si realmente lo cree así, pero en su discurso considera que los cultivos de coca son un asunto de campesinos, de familias muy pobres que viven de la coca, y eso es realmente así en muchas partes del país. Pero resulta que el informe de CIMSI, que hay que leerlo juiciosamente, hemos informado mucho de él en el periódico El Tiempo y en eltiempo.com. Lo que dice el informe de CIMSI es: hay una zona, por supuesto, y hay unas hectáreas de coca importantes que corresponden a familias cocaleras, pero también hay algo que considera Naciones Unidas, ONU, CIMSI, que son enclaves productivos altamente tecnificados, donde los cultivos no son de supervivencia, sino que habla literalmente el informe de cultivos agroindustriales. Y lo que pasa es que al no combatir pues la producción de hoja de coca, las siembras de coca, pues terminamos teniendo más cocaína. Esa ecuación es muy simple. Y cuando usted tiene más cocaína en las calles, también tiene la posibilidad de incautar más. Eso pasa siempre. Entonces, claramente sí hay una gran labor de las autoridades colombianas. O sea, en eso no hemos bajado la guardia y está bien. Pero al dejar de combatir los cultivos y entendiendo además que los cultivos, o sea, combatir solamente los cultivos no es la solución. Hay que entregar soluciones de desarrollo alternativo. Hay que llegar con el Estado. El Estado está empezando a llegar al Plateado, que es la zona donde el presidente Gustavo Petro dice que podrían comprar la hoja de coca. Pero allí por años el Estado nunca llegó. Esa es una zona donde hay mucha coca, muchos laboratorios. El Plateado es la entrada a una zona que se llama el Cañón del Micay, que es una zona entre Cauca, Nariño, que va hacia el Océano Pacífico y también se proyecta hacia la frontera con Ecuador, y es considerada una de las grandes autopistas del narcotráfico en Colombia. Por eso las disidencias de las FARC, y todo está ligado porque fíjese usted, las disidencias de Iván Mordisco han defendido a muerte esa zona del Plateado, y las disidencias de Iván Mordisco estaban en una negociación de paz hasta hace unos pocos meses y aprovecharon esa negociación de paz para posicionarse mejor en esa zona del Plateado. Desafortunadamente estamos viendo que los grandes grupos armados son los que controlan la siembra de coca, la venta de la hoja de coca. Los campesinos, muchos ya no solamente venden la hoja de coca, sino también la base de coca. Lo que ha encontrado Naciones Unidas es que en muchas regiones los grupos armados predominantes, sobre todo en 4 grandes enclaves, que son Nariño, en Cauca, en norte de Santander y en Putumayo, los grupos armados incluso dan la plata y la tecnología para que las cosechas sean mejores, para que se le saque más provecho a la hoja de coca. Y lo que está pasando allí es que claramente en medio de una política seguramente bien intencionada que pretende proteger a los campesinos que sobreviven de esto, que sí los hay, pues los grandes peces del narcotráfico también están sacando provecho y estamos navegando en un mar de coca. ¿Qué pasa entonces con esta propuesta del presidente Gustavo Petro? Legalmente no hay manera, no hay arquitectura legal para que ninguna entidad del Estado pueda comprar hoja de coca.
ahí hay un gran escollo y seguramente habría que pues, producir una ley, y antes de esto pues no lo podrían hacer porque estarían violando la ley, pero seguramente el gobierno tendrá una impresión diferente. Nosotros estábamos haciendo un análisis en el periódico El Tiempo y no encontramos una norma que permitiera comprar la hoja de coca, porque lo que normalmente ha hecho el Estado es no comprarles la coca, sino darles a las familias campesinas, a cambio de dejar de sembrar coca, les dan una ayuda. No es lo mismo que comprarles la producción. Pero aquí también hay una cosa muy importante, y es que si les pudieran comprar la hoja de coca a los campesinos, no existe la infraestructura necesaria para almacenarla, pero además para producir con esa hoja de coca algún tipo de producto legal que pudiera ser exportado a China, como dijo el presidente Petro, o a California también, Estados Unidos, como dijo el presidente Petro, en un escenario de la COP16 que se está desarrollando en Cali. Entonces, allí también hay una falla porque no se entiende pues realmente qué se podría fabricar con esa hoja de coca. Y hay un detalle muy importante, nos contaban hoy unos expertos a los que entrevistamos, normalmente los cultivos tienen una carga de químicos muy alta. Aquí también hay otra historia muy interesante, normalmente estamos en medio del discurso de que el glifosato que llueve o que llovía mejor sobre los cultivos de coca, pues acababa con los cultivos, con la vida que envenenaba. Pero resulta que los cultivos de coca los cuidan con glifosato, como muchas otras siembras en el país, porque el glifosato tiene un nombre comercial. Entonces, fíjese usted toda esta gran contradicción. Toda esa cantidad de cultivo de químicos que les echan a la hoja de coca, normalmente a los cultivos de coca para que produzcan, la contaminan, le meten una carga química muy grande que impediría que para la fabricación de pomadas y de otro tipo de productos, pues esa hoja también fuera útil de alguna manera. Así que ahí puede haber una situación muy compleja. No tenemos legislación, no tenemos la infraestructura para almacenarla, pero además para convertirla en algún producto que sea susceptible de exportación. Pero hay un tercer problema muy grande. Si usted les dice a los campesinos, yo les compro la hoja de coca, lo que puede terminar haciendo, en lugar de alejarlos de esa práctica, es incentivar la siembra de coca en aquellas zonas donde tal vez no haya. Ya nos ha pasado. Nos pasó con una política muy bien intencionada del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en la época de la negociación de paz. En algún momento, en esa negociación de paz con las FARC, dijeron, vamos a comprar, no a comprar, vamos a entregarles subsidios para proyectos productivos a las familias cocaleras. Quienes tengan coca van a tener derecho a un proyecto productivo apoyado por el Estado, y eso fue parte de la negociación con las FARC. Eso fue más o menos año 2014, 2015. Y resulta que muchas familias que estaban en zonas de FARC, incluso impulsadas por las FARC, pues terminaron sembrando coca porque el Estado les iba a entregar unas ayudas que si no hubieran tenido coca no las iban a recibir. Eso fue totalmente contraproducente porque esa es una de las explicaciones por las que hoy tenemos mucha más coca. No la única, pero sí una de las explicaciones. Entonces, fíjese usted que políticas seguramente bien intencionadas, pero mal pensadas y eventualmente pues tiradas allí al calor del discurso, pues no necesariamente son lo que necesita el país. El país necesita en zonas como el Plateado que haya más Estado. Más Estado sí implica la presencia militar y policial, por supuesto, que los grupos armados no sigan mandando allí, no sigan imponiendo leyes, no sigan cobrando tributación, pero también necesita la llegada de oportunidades reales de desarrollo, de autoridades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de bancos, de todo ese tipo de Estado moderno que en muchas partes de Colombia desafortunadamente aún no aparece. John, tremendo el panorama que usted plantea. Le pregunto, hubo una época en la que hubo varios reportajes periodísticos, de hecho, que destacaron eso, cómo la base de coca se había convertido en una suerte de moneda en unas regiones dedicadas a este negocio triste, y es que mostraban historias de cómo, por ejemplo, en ciertos pueblos en donde había tanta producción, tanta sobreproducción, que en algún punto alguien decía, bueno, quiero comprar una gaseosa, entonces son tantos gramos de cocaína, o de base de coca más bien. Se volvió una especie de moneda transaccional que cada vez perdía más valor. Y
he visto que en algunos de esos debates que se arman en torno a todo este tema, uno de esos es, pues es que hay una sobreproducción, hay tanta coca que no hay ya manera de frenarla si no es buscando estos mecanismos alternativos. ¿Es eso cierto? Es decir, no hay otra forma de frenarlo y la sobreproducción ya nos supera en todo sentido. No. Yo creo que esas son visiones, una vez más, muy simplistas de lo que es una realidad sin duda muy compleja. Colombia no está condenada al narcotráfico porque Colombia no salió con, no toda su vida ha vivido con el narcotráfico. Los que conocen la historia de este país saben que los grandes cultivos de coca aquí llegaron no antes de los 90. Los grandes cultivos de coca llegaron a Colombia en la década de los 90 por una situación que de alguna manera tiene lógica de empresarial, y es que los grandes capos del narcotráfico encontraron que había grupos armados irregulares a los que les podían pagar por proteger los cultivos de coca, y esos grupos armados irregulares encontraron que esos cultivos de coca y los narcos les iban a entregar el dinero que necesitaban para tener sus grupos armados, para armar sus ejércitos y también, por supuesto, para enriquecer a sus jefes. Porque al final el negocio del narcotráfico es un negocio en el que la gente se enriquece por más cuentos revolucionarios que nos intenten meter. Y entonces, ¿qué ocurre? Si usted mira la cantidad de coca que tenía Colombia en los años 90, 91, 92, 93, fácilmente no encuentra usted realmente 25.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, que es absolutamente pues mínimo frente a lo que tenemos hoy. Pero ocurre que hay una conferencia de las FARC muy famosa, la séptima conferencia, 93, que es cuando las FARC deciden meterse de lleno con el negocio de la coca, de custodiar y proteger las plantaciones, y eso dispara la coca, y también lo hicieron los paramilitares después. No estamos condenados a tener los cultivos. Los cultivos antes no estaban en Colombia, los grandes cultivos al menos no, porque me dirán que las comunidades indígenas tenían coca, y por supuesto que sí, pero no era una coca para la producción del alcaloide y para la venta del alcaloide y la exportación. No era eso. Los grandes cultivos estaban en Perú y en Bolivia. Cuando en Perú y en Bolivia empezaron a apretar a los grupos irregulares que manejaban esto, Sendero Luminoso en el Perú, recuerden ustedes, pero los cultivos se mueven para Colombia, y los narcos encuentran que es mucho más rentable tener los cultivos en Colombia, porque aquí los narcos y los carteles, que llegaron tiempo antes, por supuesto, el de los 70, final de los 60 ya teníamos, ellos compraban la coca en el Perú y la procesaban aquí. Entonces, si usted me dice que los cultivos ilícitos pues son ya absolutamente parte de nuestra historia y que tenemos simplemente que acomodarnos, pues no es verdad. Y si los cultivos ilícitos no están en Colombia, Colombia no tendría el problema tan fuerte de narcotráfico que tenemos. ¿Hace falta combatir los cultivos con mano dura? Seguramente sí. En aquellos cultivos que son industriales, que como estamos viendo existen y que corresponden a los negocios de los grandes narcotraficantes. Pero también, por supuesto, hacen falta políticas de sustitución de cultivos y sobre todo de presencia del Estado. Y de nuevo, la presencia del Estado no solamente es seguridad, pero sí lo es. La presencia del Estado es justicia, la presencia del Estado es desarrollo, oportunidades para todos, educación, salud. Eso es lo que no tenemos en muy buena parte de Colombia. Eso es lo que tenemos que llenar. Y seguramente vamos a tener que pensar en soluciones para la gente del plateado, pero comprarles la coca a riesgo de que eso se dispare, pues no. Seguramente lo que hay que hacer allí es empezar a aplicar con mucha más fuerza los planes de sustitución, de desarrollo alternativo, pero resulta que este gobierno tampoco ha arrancado con los planes, porque no los ha arrancado todavía. 2 años largos después de que arrancó el gobierno, usted no encuentra marcada una política de sustitución de cultivos de desarrollo alternativo, no la tenemos. Allí también ha faltado muchísima gestión estatal que estamos esperando que aparezca, porque por supuesto hace falta. Y este es otro tema crucial con respecto a la base de coca y a la cocaína, y es la diferenciación con respecto a la planta de coca, que tiene una raíz muy importante en lo ancestral, en los conocimientos de las comunidades, de los campesinos y de los indígenas, quienes desde tiempos inmemoriales han tenido a la hoja de coca como parte de su cultura y de su esencia, pero también que se entiende por los cultivos legales de coca para una industria que está en crecimiento.
porque la coca no es la mata que mata, como en algún momento se decía en una campaña, y sembró una idea, digamos, puede ser confusa sobre la raíz de esta planta. Y hubo un documental que se llamó Coca, la mata que no mata, un documental podcast de la productora Nido Sonoro, que fue auspiciada por varios medios, entre esos El Tiempo, y que en su momento, publicada hace unos años, planteaba cómo desmitificar la coca, la planta, la mata. Hablamos con Nicolás Rivera, periodista, exproductor de este podcast, por cierto, y quien había realizado esa investigación premiada por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano sobre la mata que no mata. Nicolás, bienvenido, y quiero preguntarle en líneas generales qué encontró usted durante la investigación de su equipo en este documental. Un saludo para todos los oyentes del Café de hoy. Pues lo que nosotros encontramos a la hora de realizar este documental sonoro Coca, la mata que no mata, fue registrar cómo históricamente una planta ancestral y sagrada como la hoja de coca se ha estigmatizado por parte de diversos actores de la sociedad, principalmente por parte de gobiernos o estados como los Estados Unidos. La hoja de coca fue declarada una sustancia que era nociva para la gente, desconociendo que la hoja de coca en sí misma es inofensiva. Lo que se convierte en cocaína tiene que pasar por un proceso químico complejo, como lo dice la canción de una serie de narcos, con acetona, un proceso de pasta, de coca, microondas, etcétera, para convertirse en el polvo blanco, que es una sustancia psicoactiva. La hoja de coca en sí misma tiene apenas un alcaloide pequeño que se usa para la cocaína, pero de ninguna manera es una planta ni tóxica ni que genere, como la marihuana por ejemplo, pues efectos recreativos. Y se señaló, se estigmatizó de manera injusta, porque eso hizo que al declararle la guerra a esta planta y a las personas asociadas a su cultivo y también por supuesto en el mercado ilegal de la cocaína, pues se desconocieran los usos que tiene la planta y la hoja de coca, que son potenciales a nivel nutricional y a nivel incluso de ropa, de productos de aseo, alimenticios, etcétera. Encontramos entonces que la hoja de coca se instaló en el imaginario de los colombianos como si fuera cocaína, y la gente no conoce ni ha probado en su mayoría los productos derivados de la hoja de coca. Encontramos también que ha habido muchos esfuerzos por crear un mercado de productos de hoja de coca, derivados de la hoja de coca, que no sean cocaína, pero cada estado se ha visto pues con ciertas limitaciones de todo tipo, ideológicas, prácticas, económicas, y sobre todo a nivel de relaciones internacionales, con la desaprobación de actores importantes como Estados Unidos. La relación, en cambio, de la hoja de coca en países como Perú y Bolivia es distinta, y es un aprendizaje que en Colombia se debería adoptar, teniendo en cuenta que cerca del 75% de los cultivos de hoja de coca en el mundo están en Colombia. Desde esa observación, ¿es viable la idea de comprarles una cosecha a los cultivadores de hoja de coca? ¿Ustedes cómo lo ven mientras se hace esa transición? Bueno, la idea del presidente Petro de comprar hoja de coca a los cultivadores, hoja de coca que se usa para el narcotráfico, para cocaína, es una propuesta que llega tarde, porque el presidente lleva más de 2 años de mandato, y según los expertos, desde el inicio el presidente y su gobierno ha hecho esfuerzos loables por cambiar el discurso, la narrativa de la hoja de coca en Colombia a nivel internacional. En varias instancias el gobierno ha hecho un esfuerzo importante al respecto, como por ejemplo lo que ha hecho Laura Gil, que es embajadora en Viena, pero que fue vicecanciller y ha sido una persona fundamental para cambiar el discurso de la hoja de coca, siendo Colombia el país el mayor productor de hoja de coca en el mundo. Sin embargo, más allá del discurso, eso no se ha traducido realmente en propuestas concretas, sin un plan, salvo este anuncio del presidente de comprar hoja de coca, que en la práctica pues necesita de un aterrizaje importante desde varias entidades del Estado y oficinas del gobierno. En ese sentido,
La propuesta tiene todo tipo de retos, pero algunos expertos indican que ya se puede trabajar sobre lo que hay y los pilotos que han desarrollado tanto el Ministerio de Justicia, el PENIS, que es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, e incluso entidades como el SENA, que ya tienen una autorización para trabajar hoja de coca para ciertos productos. Al respecto, hay todo tipo de iniciativas, público y privada, para el estudio de la hoja de coca a nivel de producción de productos no derivados, productos derivados que no sean cocaína. Sin embargo, el gran interrogante tiene que ver con la hoja de coca que se compra para el narcotráfico, que es la mayoría. Ante eso, es, por decirlo menos, ingenuo de parte del presidente Petro y del gobierno pensar que el campesino va a vender la hoja de coca al gobierno o al Estado cuando tiene otro actor, que no es un actor legal, como los grupos criminales o como el narcotráfico, que no va a permitir tan fácil que el Estado le quite el monopolio de la compra de la hoja de coca para cocaína. No solo a nivel pragmático del mercado ofreciéndole más oferta y demanda, sino a nivel de seguridad. Pues imaginemos la escena de un actor armado que decide comprarle a un campesino hoja de coca, el campesino le dice que no, que se la va a vender al gobierno, pues el actor armado lo que hace es amenazar a su familia y utilizar todo tipo de violencias para que sea a él que se la venda. Luego, no solo comprar hoja de coca por comprar, sino que tiene que ser también un plan de presencia estatal que sea mucho más que llevar a todo el gabinete a un corregimiento del Cauca una vez cada tanto, sino pues con presencia estatal a nivel de instituciones, de herramientas y de programas serios. Luego es complejo que en estos menos de 2 años que le quedan al gobierno Petro se materialice la propuesta de comprar hoja de coca de manera significativa para siquiera llegar a competirle a un mercado que sigue creciendo a nivel de consumo en Estados Unidos y en el mundo, por mucho que haya crecimiento de consumo de fentanilo y de otras sustancias, la hoja de coca sigue siendo el insumo principal para sustancias psicoactivas como la cocaína. John, esto dentro de este panorama tan tremendo también está relacionado directamente con la paz total y desde diferentes escenarios le han pedido al presidente y a este proyecto de paz total que dé claridades cuando precisamente se han visto los pocos gestos de voluntad de los grupos llamados a esa paz total. Entonces, ¿cómo queda eso? Es decir, ¿esto se volvió un factor de negociación o cómo estamos ahí? No, claramente la política de paz total incide también en la realidad del narcotráfico y el narcotráfico incide en la paz total, porque como mencionábamos antes, los grupos armados se nutren de la plata que da el narcotráfico y el narcotráfico existe en la medida en que hay grupos, grandes grupos armados, grandes ejércitos irregulares, grandes señores de la guerra en Colombia. Eso es funcional una cosa a la otra. Entonces, en el Plateado, donde por fin estamos entrando con la operación Perseo, pues esa es una zona que ha defendido a muerte el señor Iván Mordisco, que es considerado el enemigo público número 1 de Colombia, pero que durante un tiempo muy largo posó como uno de los interlocutores de paz más importantes del gobierno en esta política pues, de paz total. El ELN también tiene grandes cultivos de coca, o por lo menos los custodia en norte de Santander, en Chocó y en Cauca. De hecho, el Plateado, fíjese usted, Carlos, en el Plateado siempre ha habido narcotráfico en los últimos 40 años, tal vez más. Pero el primer grupo armado que estuvo allí fue el ELN. Ellos que dicen que no se meten con el narcotráfico. Al ELN lo logran desplazar las FARC y después de que las FARC firman la paz, hay un brevísimo término de tranquilidad y paz allí, pero llegan las disidencias y saben que el Plateado es estratégico para todo el negocio a través del cañón de Micay que ya mencionábamos. Las disidencias, no las de nuestro amigo Mordisco, que publicamos una foto en El Tiempo además, la última foto de inteligencia de este señor, y ahí hacia el sur, hacia Nariño, el narcotráfico lo controlan las disidencias del señor Iván Márquez, otro señor que está en la paz total. Y resulta que de todos modos hacia el Meta, también en Caquetá, Putumayo, las otras disidencias, las que pelearon con Mordisco, las de Calarcá, pues también tienen negocios. Hay posibilidades de hablar supuestamente en una negociación con el Clan del Golfo, y el Clan del Golfo
cuida cultivos, pero sobre todo es un gran traficante de cocaína él mismo. Controla muchas rutas de salida en Chocó y sobre todo en el norte del país y también en algo de la parte pacífica y norte de Santander. Entonces, claramente, y el gobierno lo entiende bien porque el gobierno está negociando con estos grupos, también bajo el entendido de que en la medida en que negocie con ellos también debe seguramente pensar que va a impactar para que el narcotráfico deje de funcionar. Pero resulta que el narcotráfico sigue funcionando a pesar de la paz total y a pesar de los ceses de fuego. Lo que hemos visto es que los ceses de fuegos han sido aprovechados por los diferentes grupos para posicionarse mejor en esas zonas que controlan, donde hay narcotráfico y minería ilegal, y luego, además, también para avanzar hacia otras zonas que pretenden dominar. Entonces, allí lo que finalmente creo yo la gran conclusión que hay es esta. El gobierno empieza a hablar por primera vez de bombardeos. Ya hubo un primer bombardeo sobre un campamento de destrucción, se destruyó un campamento. Era algo que no estaba contemplando el presidente Gustavo Petro ni su gobierno en los últimos años. Y además están hablando de volver a fumigar, no con glifosato, fumigación manual por tierra, pero también la ha suspendido el gobierno, con un químico, una molécula química que la policía ha venido desarrollando hace ya varios años. Lo que uno ve es que de alguna manera ya hay voces en el gobierno que dicen nuestras lecturas no pueden ser tan simples, tenemos que entender la complejidad del problema y entender que un poco de mano dura hace falta, tanto para combatir los cultivos como también en la paz total. Y eso es positivo, ojalá que se marque así la ruta. Y todos queremos, por supuesto, la paz, pero la paz no puede ser inocente. Lo que nos ha mostrado la historia una y otra vez es que en aquellos países donde hay, dice la ciencia política, commodities fácilmente transables, aquí es la coca, aquí es el oro ilegal, pero en África eran los diamantes, creo que ya lo hemos dicho aquí en algunas oportunidades. Mientras eso siga estando allí, pues claramente habrá grupos que pretendan seguir enriqueciéndose por cuenta del tráfico con estos commodities. Y en Colombia, en la medida en que sigamos teniendo un narcotráfico, desafortunadamente vamos a seguir teniendo guerra, a pesar de políticas de paz total y de todo ese tipo de iniciativas seguramente muy bien intencionadas, pero desafortunadamente poco cercanas a la realidad, una realidad tan compleja como la colombiana. Seguiremos atentos en próximos episodios a este panorama tan complejo. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.